Deja de perder el tiempo. El reloj marcaba las 6:00 am, pero él ya llevaba despierto horas, no por disciplina, no por propósito, sino porque su mente no paraba de repetir una frase que le dolía más que cualquier grito. Mañana empiezo, lo había dicho ayer, y antes de ayer, y el mes pasado. Mientras el mundo avanzaba, él seguía esperando el momento perfecto. El café se enfriaba, el celular vibraba, las oportunidades pasaban de largo sin hacer ruido. En la pared, un calendario viejo tenía fechas tachadas con rabia. Cada día era una promesa rota, cada noche una excusa nueva. De pronto, una pregunta lo golpeó como un relámpago. ¿Y si hoy fuera el último día que tienes? El aire se volvió pesado, el silencio gritaba, y por primera vez entendió algo aterrador. No estaba perdiendo horas, estaba perdiendo su vida. Justo cuando iba a ignorar ese pensamiento y volver a lo de siempre, algo ocurrió. Algo que cambiaría todo. Justo cuando estaba a punto de desbloquear el celular y perderse otra vez en un mar de distracciones, la luz de la habitación parpadeó. Una vez, 2 veces, hasta que el cuarto quedó en penumbra. Entonces lo sintió. No era miedo, era algo peor. Conciencia. Una sombra se formó lentamente frente a él, como si el tiempo mismo hubiera tomado forma humana. No tenía rostro, pero su voz era clara y profunda. He venido a mostrarte algo que no quieres ver. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar. Quiso hablar, pero no pudo. Sus labios estaban sellados por años de procrastinación. La sombra levantó la mano, y de repente el cuarto desapareció. Ahora estaba viendo su propia vida pasar frente a él, los sueños que abandonó, las ideas que nunca empezó, las oraciones que dijo luego hago. Cada escena era un recordatorio cruel de lo que pudo ser, y no fue. Y entonces escuchó esas palabras que lo atravesaron como una espada. No te falta tiempo, te falta decisión. Justo cuando quiso pedir otra oportunidad, la visión cambió a algo mucho más aterrador. El futuro que nadie quiere ver, la escena cambió de golpe. Ahora estaba en una habitación blanca, silenciosa, demasiado silenciosa. Una cama, un hombre acostado, canas, arrugas profundas, ojos cansados. Tardó unos segundos en entender la verdad. Ese hombre era él. El él del futuro giró lentamente la cabeza y lo miró con tristeza, no con enojo. Su voz era débil, pero cada palabra pesaba toneladas. Si estás viendo esto, es porque volviste a perder el tiempo. Las paredes se llenaron de palabras que nunca dijo, proyectos que nunca terminó, llamados que nunca respondió. En una esquina una frase ardía como fuego. Tenías potencial, pero lo cambiaste por comodidad. Quiso gritar, quiso despertar, quiso volver atrás, pero el anciano se acercó y le susurró algo que lo quebró por dentro. Lo peor no es fracasar. Lo peor es nunca intentarlo. El cuarto comenzó a resquebrajarse. El futuro se estaba desmoronando. Y justo antes de que todo se hiciera polvo, una última pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Vas a cambiar o vas a repetir mi historia? La respuesta no podía esperar más. Despertó sobresaltado. El reloj seguía marcando las 6:00 am. La habitación estaba intacta. Silencio, normalidad. Pero él ya no era el mismo. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros sin moverse. Miró sus manos. Temblaban, no por miedo, sino por urgencia. Entonces lo vio. Sobre el escritorio, donde antes solo había desorden, había una hoja blanca con una frase escrita en letras firmes. El tiempo no espera a nadie. No recordaba haberla escrito, pero sabía que era para él. El celular vibró. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. Tienes 2 opciones. Solo 2. La hoja comenzó a llenarse sola, como si una fuerza invisible guiara el lápiz. 1. Seguir posponiendo y llamar a eso vida. 2. Empezar hoy, aunque tengas miedo. El reloj hizo un sonido seco. Tic. Nunca había sonado tan fuerte. Entendió algo que nunca nadie le dijo. No necesitas motivación. Necesitas acción. Se levantó de la silla. Esta vez no para distraerse. Caminó hacia la puerta, sabiendo que lo que hiciera en los próximos minutos definiría el resto de su historia. Pero justo cuando giró la perilla, la voz regresó una vez más. La voz que no se puede ignorar. Cuando su mano tocó la perilla, el mundo se detuvo. El sonido del reloj desapareció. El aire se volvió denso, como si el tiempo contuviera la respiración. Entonces la voz volvió, ya no desde afuera, sino desde dentro. Si no empiezas ahora, no empezarás nunca. Cerró los ojos. Vio todas las veces que dijo mañana y cómo ese mañana se convirtió en años.
La voz continuó, firme, sin piedad. No es falta de talento. No es falta de oportunidades. Es miedo disfrazado de comodidad. Sintió un nudo en la garganta, porque sabía que era verdad. El piso bajo sus pies comenzó a agrietarse, y debajo solo había una palabra infinita repitiéndose como eco. Después, después, después. Dio un paso atrás, otro hacia adelante. Este no era un momento épico para el mundo, pero sí para su alma. Apretó la perilla con fuerza, y justo antes de abrir la puerta entendió algo que lo sacudió. Dios no bendice excusas, bendice pasos. La puerta empezó a abrirse lentamente, pero lo que había del otro lado no era lo que esperaba. La puerta se abrió, pero no daba al exterior. Del otro lado no había calle, ni sol, ni ruido. Había un camino largo, suspendido en la nada, hecho de relojes rotos, hojas de calendario y promesas olvidadas. Cada paso crujía bajo sus pies. Cada tic silencioso le recordaba algo que dejó pasar. A lo lejos vio dos figuras. Una caminaba encorvada, mirando el suelo, arrastrando cadenas invisibles. La otra avanzaba firme, aunque cojeaba, aunque sangraba, aunque tenía miedo. Comprendió sin que nadie se lo dijera, ambos eran él. La voz regresó, más clara que nunca. Uno eligió la excusa, el otro eligió el proceso. Quiso correr hacia el segundo, pero el camino no se lo permitió. Una línea de fuego apareció en el suelo bloqueándole el paso. Sobre las llamas una advertencia ardía. No puedes cruzar sin pagar el precio. El sudor recorrió su frente, porque por primera vez entendió algo incómodo. Cambiar duele, pero no cambiar destruye. Y justo cuando estaba a punto de preguntar cuál era el precio, el suelo tembló violentamente, y el camino comenzó a romperse. El precio de la hora. El camino se partió en tres. Cada grieta brillaba con un nombre escrito en fuego. Miedo. Disciplina. Renuncia. No había regreso, no había atajos. La voz habló con una calma que daba más miedo que un grito. No puedes avanzar cargando todo. De pronto, sus manos estaban llenas. Sueños viejos, hábitos cómodos, opiniones ajenas, el teléfono, la pereza disfrazada de cansancio. El peso era insoportable, sus rodillas cedieron. La figura encorvada del camino lo miró y sonrió con ironía. Suéltalo mañana. Pero la otra versión de él, la que avanzaba, se detuvo y dijo algo distinto. Si no lo sueltas hoy, te suelta la vida. Uno a uno, los objetos comenzaron a caer al vacío. Cada cosa que soltaba dolía, pero también lo aligeraba. Cuando soltó el último peso, el fuego no lo quemó, lo iluminó. Entonces, entendió el precio real. No es dejar de perder el tiempo, es dejar de ser quien eras. El camino se estabilizó, la línea de fuego se apagó, pero justo cuando dio el primer paso hacia adelante, una última prueba apareció frente a él. El enemigo invisible. El camino volvió a verse normal, demasiado normal. No había fuego, no había grietas, no había voces, solo paz. Y ahí estaba el peligro. Una bruma suave lo envolvió, susurrándole ideas conocidas. No es para tanto. Mañana sigues. Hoy ya hiciste suficiente. No gritaban, no amenazaban, convencían. De la niebla apareció una figura elegante, sonriente, vestida como alguien confiable. Se presentó con una reverencia. Soy la distracción. Le mostró una silla cómoda, una pantalla brillante, un reloj sin números. Descansa un poco, te lo mereces. Por un segundo, solo por un segundo, quiso sentarse. Entonces recordó al anciano, al futuro vacío, a la pregunta sin respuesta. Apretó los puños. Perder el tiempo no siempre se siente como perder. A veces se siente como descanso eterno. Dio un paso atrás. La niebla se agitó. La distracción perdió la sonrisa. Y justo cuando él decidió seguir caminando, la figura levantó la mano y dijo algo que lo congeló. Si avanzas, estarás solo. El silencio cayó como un martillo. El silencio del elegido. El eco de esas palabras quedó suspendido. Si avanzas, estarás solo. Por primera vez, el miedo no vino del fracaso, vino del aislamiento. Miró a su alrededor. El camino se había vaciado. No había aplausos. No había compañía. Ni siquiera había testigos. La voz interior habló suave, casi con ternura. Todos quieren resultados, pero pocos soportan el proceso. Recordó cuántas veces buscó aprobación antes de empezar, cuántas veces frenó su llamado por miedo a decepcionar. Entonces entendió algo doloroso.
La soledad no es castigo, es entrenamiento. Cada paso que daba resonaba fuerte, como si el mundo le estuviera prestando atención, aunque nadie estuviera ahí. A lo lejos, vio una luz pequeña. No era brillante, no era espectacular, pero no se apagaba. Siguió avanzando, aunque las dudas caminaban con él. Y justo cuando la luz estuvo al alcance de su mano, escuchó risas detrás suyo, risas conocidas, risas cómodas. Se giró lentamente. Las voces de siempre las risas venían de un grupo que conocía demasiado bien. Eran amigos, eran versiones antiguas de su vida, eran hábitos con rostro humano. Uno le dijo sonriendo, ¿para qué tanto esfuerzo? Otro agregó, burlón, antes eras más relajado. Cada palabra era un anzuelo, cada risa, una invitación a volver atrás. Detrás de ellos, el camino que ya había recorrido se veía fácil, cómodo, tentador. La voz interior habló con firmezas, no todos pueden acompañarte a donde Dios te quiere llevar. Sintió un dolor en el pecho, porque no eran enemigos, eran afectos. Dio un paso atrás, y la luz frente a él parpadeó. Dio un paso adelante, y las risas se transformaron en silencio. No todo el que te ama entiende tu proceso. Levantó la mirada, respiró profundo, y por primera vez dijo en voz alta, sin miedo, tengo que seguir. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero una de ellas se quedó atrás, y con voz seria lanzó una última frase, cuando falles, no vuelvas. Esa advertencia lo atravesó. El pacto con el tiempo. La figura que quedó atrás se desvaneció lentamente, pero sus palabras retumbaban como un martillo, cuando falles, no vuelvas. El miedo volvió, frío y pesado. Cada paso adelante parecía más incierto, cada respiración, un reto. Entonces, la voz interior se hizo fuerte, no hay garantías, solo hay decisiones. Caminó hacia la luz que crecía frente a él. Era pequeña, frágil, pero real. En ese instante, comprendió algo vital: el tiempo no espera a los indecisos, el éxito no llama a los que dudan, la vida premia a los que actúan. El suelo vibró bajo sus pies, y de la luz emergió algo sorprendente: un pergamino antiguo flotaba en el aire. Sus palabras escritas en oro decían: quien avanza hoy, conquista mañana. Quien espera, solo mira pasar la vida. Sin pensarlo, lo tomó. Sintió calor, energía, propósito. El camino ya no era incierto, el desafío no había terminado, pero ahora estaba listo. Y justo cuando estaba a punto de seguir adelante, algo imprevisto apareció. La tormenta del cambio. Mientras avanzaba, el cielo se oscureció de repente. Nubes negras se arremolinaron sobre su cabeza. Un viento feroz lo golpeaba, intentando hacerlo retroceder. La voz interior gritó por encima del rugido: esto es parte del precio. Toda transformación viene con resistencia. Ramas invisibles intentaban detenerlo. Ruidos extraños, ecos de dudas pasadas. Todo parecía conspirar para que se diera la vuelta. Quiso gritar, pero entendió algo crucial: el cambio verdadero no es cómodo. El cambio verdadero te sacude hasta los huesos. Se cubrió con los brazos, avanzando paso a paso. Cada golpe de viento era como un espejo que le mostraba cada excusa que puso, cada promesa que rompió, cada mañana empiezo que nunca llegó. Y justo cuando parecía que iba a caer, una luz intensa emergió del pergamino que sostenía. El viento retrocedió, la tormenta comenzó a disiparse, el camino se volvió claro, iluminado, pero frente a él aparecía un abismo inmenso, un salto imposible. La voz volvió, solemne y firme: solo los que confían en sí mismos cruzan. La prueba final antes de avanzar se avecina. Delante de él se extendía un abismo infinito. La luz del pergamino iluminaba apenas el borde. Una caída segura lo esperaba si dudaba. El corazón le latía como un tambor, y por primera vez sintió el peso real de su decisión. La voz interior habló, clara y firme: no hay puente, no hay atajo, solo el salto. Miró hacia atrás. El camino recorrido parecía seguro, cómodo, pero ahora estaba atrás, atrapado en la zona conocida. Miró hacia adelante. El abismo parecía insuperable, pero al otro lado brillaba el futuro que siempre soñó. El éxito, la libertad, la vida con propósito. Una brisa suave le acarició la cara. Era casi un susurro: confía en ti, el tiempo ya no espera.
Sintió miedo, sintió vértigo, sintió todo lo que significa crecer, y luego dio un paso, otro y otro, hasta que finalmente saltó al vacío, no con certeza, sino con decisión. El aire parecía sostenerlo. El pergamino brillaba como nunca, y al tocar el otro lado sintió algo que jamás había sentido: poder, propósito, vida. Pero el viaje aún no termina. Lo que aprenderá ahora cambiará todo. Sus pies tocaron tierra firme. No era tierra común. Parecía brillar con cada paso que daba. El aire olía a libertad, y la luz era cálida, envolvente. Por primera vez pudo mirar atrás. El abismo desapareció, y el camino que recorrió parecía un recuerdo borroso. Se dio cuenta de algo increíble. Cada paso, cada miedo enfrentado, cada excusa